Últimamente me han preguntado respecto a la depreciación del peso y el nerviosismo de los mercados. Miren, platicando con los especialistas economistas de la Confederación, me hacían la reflexión de que los pronósticos de crecimiento del PIB para el 2024 y 2025 permanecen estables. Ahí hay un consenso de los especialistas del mercado. Se sigue anticipando que en ambos casos vamos a tener un crecimiento del PIB del 2.2% para el 2024 y del 1.8% para el 2025, ¿no? Es un porcentaje que se ha mantenido en las últimas 3 a 5 quincenas respectivamente. Y ese crecimiento de la economía se da en un entorno, por supuesto, de crecimiento del mercado laboral. Hay una inflación a la baja, aun cuando hay una cierta resistencia, hay una inversión que impulsa el mercado interno y externo como principal motor de crecimiento. Se establece que hay un sistema financiero fuerte con un sector bancario bien capitalizado, con niveles de crédito interno que son manejables, con una política de tipo de cambio que conocemos que es flotante, estas reservas internacionales que se manejan en máximos históricos que nos permiten tener una economía fuerte, con mayor resistencia frente a fluctuaciones externas y sin signos de vulnerabilidad y menos susceptible a algún tipo de crisis de fin de sexenio. También hay que considerar que el Fondo Monetario Internacional dice que México se encuentra entre los países con mayor proyección de crecimiento del PIB para el 2024, que nos ubicamos entre las economías emergentes y en desarrollo con mayor crecimiento, claro, solo por debajo de la India con un 6.5%, de China con un 4.6%, pero por arriba de Estados Unidos, de Canadá, de Rusia, Brasil, de la zona del euro, entre muchos otros. Mientras que también por el tamaño de nuestra economía, el Fondo Monetario Internacional ya nos ubica en el lugar 12 a nivel global. Otro factor importante es el sector externo, en donde destaca el aumento de los ingresos por turismo, que México ya logra consolidarse como el sexto destino turístico más atractivo del mundo, el crecimiento de nuestras exportaciones manufactureras, por supuesto que los niveles récord de inversión extranjera directa, ¿no? Y hasta ahí, pues parece que vamos bien. Pero, sin embargo, a pesar de la solidez que de acuerdo con estas principales variables macroeconómicas presenta la economía mexicana, pues ustedes saben que el lunes 3 de junio de este 2024, ante el triunfo de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y la mayoría calificada de Morena en el Congreso de la Unión, pues se origina un nerviosismo en los mercados financieros. Ahí pasamos de un tipo de cambio de 17.3 pesos por dólar a 17.71, perdiendo un 2.31% en la cotización y una caída en las dos bolsas de valores que operan en México de alrededor del 5%. Miren, desde hace casi 10 meses aproximadamente ya los mercados ya habían descontado que ganaría la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Lo único que no esperaban es que el triunfo fuera tan abrumador y que también incluyera el Congreso de la Unión con esas mayorías calificadas. Pero para hacer frente a esa volatilidad del mercado de manera muy rápida, reconfirma la presidenta electa la continuidad transaccional del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y también para tranquilizar a los mercados financieros envían un mensaje con 4 puntos. El primero, una reducción del endeudamiento hasta niveles compatibles con un rango de deuda y PIB sostenible al mediano plazo. El segundo, en donde nos aseguran a los mercados la convicción de que el Estado mexicano se va a conducir de manera prudente en materia fiscal y que va a buscar una estabilidad económica. El tercero, en donde reafirma los esfuerzos en materia de soberanía energética y el uso responsable de los recursos públicos. Y el cuarto, en donde reitera el compromiso del respeto al Estado de Derecho, así como la autonomía del Banco Central. Pero el jueves 6 de junio, el peso cierra a 18 pesos por dólar. Esto ante la noticia del diputado Mier de que la mayoría calificada de Morena y su coalición en el Congreso buscaría en septiembre la aprobación de las 18 reformas presentadas, entre ellas algunas constitucionales. Para el viernes 7, el dólar sube otra vez, arriba de 18 pesos, y cierra en 18.37 con una pérdida acumulada de lunes 3 a viernes 7 del 5.8%. Esto ante los persistentes temores de que el próximo Congreso avale el paquete de reformas. ¿Cómo lo avale? Como lo dijo el diputado, sin una discusión previa, sin una socialización, sin un consenso. Nosotros generamos, los dueños del recurso son los ciudadanos, el gobierno los administra.
Ante esa situación, se dan a conocer también una inflación en México que se acelera en mayo 2024 por tercer mes consecutivo, en donde hay una tasa anual de 4.69 desde el 4.65 que se había registrado en abril, y también que en Estados Unidos se crearon más puestos de trabajo de lo esperado durante el mes pasado, lo que sugiere que la Reserva Federal tardaría en iniciar su ciclo de flexibilización para este año. Ante esta mini crisis de volatilidad, se considera que este tipo de escenarios electorales es normal que presenten situaciones de nerviosismo. Aquí lo que vemos es que es más un tema político que económico, un tema en el cual el diálogo y la conversación sobre las reformas va a ser fundamental, y ahí el mensaje del diputado Mier pues genera una situación que obviamente transmite de no vivir un consenso entre las fuerzas políticas, sociales, académicas y económicas. Estoy seguro que con un puente de comunicación y de diálogo, en breve los mercados van a volver a la normalidad, y ahí no hay que olvidar que hace 6 años el dólar se cotizaba en 20.20 pesos y hoy, aún con esta depreciación, está en 18.37. Esa paridad cambiaria en realidad va a determinar el diferencial de las tasas de interés de Estados Unidos y de México, como lo mencionó en su momento el secretario de Hacienda Ramírez de la O. Es muy importante que se mantenga ese diálogo y ese puente de consenso a efecto de que se siga generando esa estabilidad y tranquilidad económica que se tiene, porque es una condición más política que de macroeconomía. Recordemos finalmente que la tasa mexicana sigue siendo más alta aquí, con un 11%, mientras que en Estados Unidos solamente es del 5%. Existe ese diferencial de 6 puntos, por lo que sigue siendo muy atractivo continuar invirtiendo en México, además de que la ratificación del secretario de Hacienda va a ayudar a mantener esa estabilidad económica. En Concanaco vamos a seguir unidos en acciones positivas por uno y por todos, construyendo esos puentes de diálogo, de discusión, atendiendo a lo que la ley de cámaras empresariales y sus confederaciones establece en su artículo cuarto, en donde el Poder Legislativo tiene por obligación consultar a nuestra organización cualquier cambio que impacte jurídicamente, legalmente, económicamente, académicamente, socialmente a nuestro sector, al sector de comercio, servicios y turismo, el sector que representa el 66% del Producto Interno Bruto, el sector que da 6 de cada 10 empleos formales en nuestro país. Es ahí donde tenemos que atender a esas condiciones de diálogo, a esas condiciones de consenso, a esas condiciones en donde nuestro sector ejerció su voto, determinó la voluntad de la mayoría, que fuera esa mayoría calificada la que estuviera en su caso en los congresos, pero esa mayoría debe de atender de manera responsable a un diálogo con la sociedad, con los que se va a impactar de manera directa, con los que vamos a seguir viendo por el crecimiento, por el fortalecimiento, por el desarrollo de nuestras comunidades, de los negocios, especialmente los familiares. Muchas gracias. Su servidor, Octavio de la Torre, presidente de Concanaco Servitur, México.